El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús decía a la multitud: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Estamos escuchando aquí las parábolas llamadas del reino, en donde nuestro Señor nos coloca la comparación. El reino de Dios se parece a... Las del capítulo 13 de San Mateo sin duda son más extendidas, pero acá tenemos en este Evangelio de San Marcos una particularidad, la semilla esta que va creciendo sin que el que la siembra sepa cómo, como dice acá el texto. Pero voy a quedar con la otra parábola, con la del el grano de mostaza, muy conocida, que está también en los otros evangelios sinópticos. Se nos dice que ante todo se nos habla del reino de Dios. Entonces uno tiene que intentar dilucidar a qué se refiere nuestro Señor cuando dice el reino de Dios. Bueno, el reino, hace algunas décadas atrás, hacían una lectura mala, política, digamos, ¿no?, de este evangelio, diciendo, o de todos los evangelios del reino, diciendo que se hablaba de la implantación de una justicia en el sentido marxista del término, es decir, violenta, ¿no?, por la fuerza. Bueno, eso no es el reino de Dios, claro que no. Así que esa lectura no es católica, nunca se interpretó así estos textos sagrados. Orígenes, aquel gran padre de la Iglesia del siglo III, dice que cuando Cristo habla del reino de Dios, habla de sí mismo. Así que cuando se dice reino de Dios es una forma de que Cristo diga que es Él. Y uno dirá, ¿y por qué Cristo no dice más claramente? Yo soy, no sé, la puerta de las ovejas, o yo soy el buen pastor, ¿no?, como lo va a decir después, ¿no? O yo soy, no sé, la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá, etc. Bueno, porque imagínense, si nuestro Señor al final de su vida, después de tantos milagros que hizo y dijo esto, por eso lo condenaron a muerte, por esa razón él no podía decirlo directamente de un modo más claro al comienzo. Por eso hablaba en parábolas, para que cada uno entendiera lo que podía según la capacidad del momento. Pero, como dice acá al final, pero a los discípulos en privado les explicaba todo. Esto nos da a entender que Cristo es un buen pedagogo, un gran maestro, ¿no?, el mejor maestro, porque sabe qué decir y a quién decírselo, ¿no? Y no todos están preparados para escuchar todas las cosas al mismo tiempo. Por eso nuestro Señor sabe dosificarlo, ¿no? Y a los apóstoles
Vaya a saber si entendían que el reino de Dios era el Cristo mismo, ¿no? Quizás todavía no. Lo cierto es que a ellos les indicaba más qué era lo que quería decir, porque estas parábolas están llenas de misterios, como toda la Sagrada Escritura. Cada palabra está llena de misterios. Así que cuando se habla del reino de Dios, Cristo habla de sí mismo. Y habla, como diría San Agustín, del Cristo total. ¿Qué es el Cristo total? Es todos nosotros que estamos bautizados, que hemos sido injertados en nuestro Señor. La iglesia es justamente eso, es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza, el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, todos nosotros somos miembros de ella. Y los miembros más eminentes son los santos. O sea que en la iglesia pertenecen todos los redimidos, desde Adán, que se salvó, o Abel, que fue el primer muerto en la tierra, mártir, matado por su hermano, desde Abel, digamos, hasta el último justo. Entonces todos esos pertenecen a la iglesia. Y eso es el cuerpo de Cristo, o el Cristo total, como le llama San Agustín. Dicho esto del reino de Dios, dice el texto que la iglesia comienza como una pequeña semilla. Una pequeña semilla, porque si uno diría, ¿cómo comenzó la predicación del Evangelio? Y comenzó como siempre se hace predicar el Evangelio, de uno a otro, ¿no? Entre familiares, entre amigos, entre conocidos, ¿no? De uno al otro, digamos, ¿no? Siempre fue así. Por eso se le aplica a la predicación del Evangelio aquello que dice el Salmo 18, ¿no? Donde dice, sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Es que es así, la predicación fue de a uno, como una semilla pequeña, casi imperceptible, casi sin ni siquiera ser notada. Así empezó a ser transmitida la verdad católica. Y claro, y esa verdad de golpe se vio que llenó el mundo entero. Eso es lo que dice Tertuliano en una obra llamada Apologético, dirigida al emperador. Le dice, somos de ayer y hoy llenamos el mundo entero. Es decir, cuando el imperio romano dejó de perseguir a los católicos en el año 313 con el edicto de Milán, de golpe resultó que había católicos en todos lados, ¿no? Y que incluso las persecuciones terribles que hubo no los detectaron, ¿no? Pensemos por ejemplo la de Diocleciano, que fue muy poco tiempo antes de Constantino que declaró ese edicto, ¿no? Y no lo habían detectado, digamos, ¿no? Por lo tanto, la iglesia es esa pequeña semilla que fue creciendo de a poquito, pero una vez sembrada se extendió y llegó a ser tan grande que fue la más grande de todas, ¿no? Y más aún dice, en sus ramas se cobijan todos los pájaros del cielo, dice el texto, ¿no? Bueno, esto de que en las ramas del árbol se cobijan todos los pájaros del cielo, explican los padres de la iglesia, se refiere a los santos. Los santos, que son, podemos decir, los que miran la historia no desde o las circunstancias, no solamente desde su perspectiva, sino desde más alto, como los pájaros, ¿no? Que desde arriba ven todo, digamos, ¿no? Como un águila, que tiene un ojo tan preciso, ¿no? Para ver a tanta distancia y poder cazar sus presas, ¿no? Bueno, así, de esa manera, como miran como miran las águilas, así miran los santos, la historia del mundo. Y así ellos son los que se han albergado en la iglesia. En la iglesia, porque los santos tienen una perspectiva desde Dios, como Dios mira todo sobrenaturalmente desde arriba, digamos, ¿no? Entonces así se parecen las almas de los santos, ¿no? Todos ellos se cobijan en la iglesia. Incluso podemos decir, la iglesia es la que ha salvado incluso el orden natural, ¿no? Así, la iglesia ha salvado incluso el orden natural. Chesterton, aquel escritor inglés, decía, quitad lo que es sobrenatural y quedará lo que no es natural. Y eso es lo que ocurre en el mundo de hoy.
¿no? Uno dice, por ejemplo, ¿no? Los 10 mandamientos. Bueno, los 10 mandamientos es de orden natural, ¿no es cierto? No sé, no matar, no sé, no robar, no mentir, ¿no es cierto? No cometer adulterio, qué sé yo. Eso es del orden natural, digamos, ¿no? Pero sin embargo, uno ve que eso sin la gracia no se puede cumplir, ¿no? Ni siquiera un precepto por mucho tiempo. Entonces, por lo tanto, si uno quita lo que es sobrenatural, lo que es la gracia, lo que es la confesión, lo que es la misa, etc., queda lo que no es natural en el hombre. Y eso que ocurre así en el ámbito individual, digamos, de cada uno de nosotros, es lo que sucede también en la sociedad, ¿no? Entonces, la sociedad que quiere quitar a Dios del medio, o que apostata de Dios, o que no quiere poner como fin último de la existencia a Dios, entonces necesariamente queda lo que no es natural. Y eso es lo que pasa, digamos, ¿no? Bueno, por lo tanto, todo el orden natural, incluso el orden antiguo, se cobijó en la Iglesia. Ustedes piensen que toda la filosofía antigua, que todo el derecho romano, que toda la civilización antigua, todo eso fue salvado por la Iglesia. Es decir, los pájaros del cielo se cobijaron en la Iglesia. Porque si no hubiese habido monjes, por ejemplo, si no hubiese habido copistas, si no hubiese habido, qué sé yo, quien lo pusiera en práctica, todo eso se hubiese perdido para siempre. Todo lo contrario a lo que dice el discurso de siempre, digamos, ¿no? Y es más, las grandes obras, incluso desde el punto de vista de la ciencia, se deben a la Iglesia, ¿no? Uno dice, por ejemplo, no sé, Galileo, que está medio demonizado, ¿no? Bueno, Galileo era católico, digamos, ¿no? O Copérnico, era diácono, ¿no? O no sé, en el ámbito, no sé, Mendel, las leyes de Mendel, bueno, era un monje, ¿no? O no sé, o Pasteur, bueno, Pasteur era católico, ¿no? Y así podemos poner una larga lista de cosas en donde uno dice, incluso el orden natural y el orden científico ha sido salvado por la Iglesia. ¿Por qué? Porque los pájaros del cielo se cobijaban en sus ramas. Así de simple, ¿no? Pero claro, como bien observa el padre Julio Membiel, dice él que este árbol que es la Iglesia, ¿no?, que creció como una pequeña semilla y que ha llenado el mundo entero, entonces este árbol, dice, va a llegar un momento en que va a menguar en su frondosidad, es decir, que va a ser podado el árbol. ¿Por qué va a ser podado el árbol? ¿O por qué es podado el árbol? Bueno, sin duda es porque Dios lo permite, ¿no? Porque el mal no puede hacer nada si Dios no se lo deja actuar, digamos, ¿no? Entonces el árbol empieza a menguar. Entonces la Iglesia, que extendía sus ramas por el mundo entero, parece ser cada vez menos importante, ¿no? ¿Y eso cómo se da? ¿O cómo empezó a darse? Con el proceso de la revolución a lo largo de la historia, ¿no? Primero se dijo, la Iglesia sí, la Iglesia no y Cristo sí. Y eso fue la Revolución Protestante. En segundo lugar se dijo, Cristo no y Dios sí. Un Dios distinto, ¿no?, que creó el mundo y nos dejó hacer nosotros lo que queríamos, un Dios que no es católico. Entonces, eso fue la Revolución Francesa. Y por último se dijo, Dios no y el hombre sí. O quizás Dios nunca existió. Dios ha muerto, quizás el Dios nunca existió. Y eso fue la Revolución Bolchevique, la Revolución Comunista. Entonces podemos decir, hay 3 pasos en el ataque y en la disolución de la sociedad, ¿no? Del ataque del orden cristiano, ¿no?, de esta conjunción que existía, ¿no?, entre el orden natural y el sobrenatural, ¿no? Entonces 3 pasos, ¿no? Esos 3 pasos, evidentemente, obedecen a esta permisión divina de este árbol que empieza a ser atacado, ¿no?, que empieza a ser destruido a causa de, evidentemente, hay aquí un poder que está más allá del orden natural, que es el demonio, sin duda. Hay un poder preternatural en el ataque de este árbol que es la Iglesia, que ha llenado el mundo entero. Pero claro, el poder del diablo va a llegar hasta donde Dios lo permita. No es que va a poder liquidarle el árbol, claro que no, porque el árbol, dijimos, es Cristo. Así que por eso también podemos hacer una comparación entre la obra de Cristo,
que cuando ha predicado y que primero lo seguían las multitudes y después empezaron a dejarlo de seguir, ¿no? Y que empezaron a hacer menos hasta el Viernes Santo, que quedaron, ¿no es cierto?, la Virgen, San Juan y unas otras Marías y nadie más. Entonces, así como Cristo, porque Dios lo permitió, quiso para Él quiso pasar esta desolación el Viernes Santo, esto es lo que tiene que pasar la Iglesia. Entonces la pasión de Cristo ha de ser la pasión de la Iglesia, ¿no? Por eso es que el árbol tiene que menguar, por eso es que los frutos aparentemente se van a secar, y por eso uno ve tanto mal hoy, digamos, ¿no? Desde la apostasía, desde, la aprobación de leyes inicuas como el aborto, el matrimonio homosexual o lo que fuere. Uno ve, que se bautizan menos niños, que la gente no se casa, o que los matrimonios se divorcian, o uno ve, la ESI, que termina muchas veces pervirtiendo a nuestros niños en las escuelas, o qué sé yo, un largo etcétera, o que no hay niños en el catecismo, o un largo etcétera, que uno dice, ¿y todo esto por qué ocurre? ¿No? Bueno, obedece a esto, ¿no? Obedece a la destrucción sistemática, digamos, de algo que es más que natural, ¿no? Que es este triple ataque de la revolución, ¿no? Que es el protestantismo, el liberalismo y el comunismo, que se ha metido en todos los ámbitos, obedece a esto. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros frente a semejante cuadro, ¿no? Porque esta es la gran pregunta, digamos, ¿no? Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer, como ha dicho muchísimas veces el padre Alfredo Sáenz, ¿no? Nosotros tenemos que hacer lo contrario a lo que hace la revolución. Si la revolución ha tenido estos 3 pasos para destruir el árbol, digamos, y para quitar a Dios de medio de la sociedad, ¿no? Por supuesto que no va a poder, porque el Señor ha prometido que su iglesia va a permanecer hasta el final de los tiempos, pero si esto es lo que ha hecho la revolución, entonces hay que hacer lo contrario a la revolución. Y esto quiere decir que tenemos que hacer la contrarrevolución. A esto se refiere, la contrarrevolución. Es decir, tenemos que ser anticomunistas, antiliberales y antiprotestantes, ¿no? Lo contrario a ese triple paso, ¿no?, de destrucción sistemática de la Iglesia o del orden social cristiano, o de la civilización cristiana, de la cristiandad. Lo contrario. Así que nosotros tenemos que perseverar y buscar ante todo y darnos cuenta que sin Dios no podemos cumplir ni siquiera el orden natural, que sin Dios no podemos cumplir ninguno de los 10 mandamientos, y sobre todo el primero, que se da motivo a nuestra vida. Tenemos que darnos cuenta de que necesitamos estar enraizados en el árbol. Necesitamos nosotros de este árbol, que es el único que nos lleva a la vida eterna, que es la Iglesia. Necesitamos por eso permanecer en la gracia de Dios. Necesitamos dar testimonio público de nuestra fe y no guardarla y no encajonarla en un, ¿no es cierto?, en un momento de mi día y nada más, y después pensar como ateo, como liberal o como comunista o como protestante, digamos. No, eso es lo que no hay que hacer, digamos, ¿no? Siempre hay que pensar como católico, en todo momento, pensar de que Dios es el fin no solo de mi vida, sino de todos los hombres. La sociedad no es un conjunto de marcianos que no existen, o un conjunto de peces. La sociedad es un conjunto de hombres. Y si cada hombre tiene como fin a Dios, entonces toda la sociedad tiene como fin a Dios. Así, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo que este proceso revolucionario no quiere que reconozcamos. Se quiere hoy que hacer una especie de divorcio entre la fe y la vida, que no puede existir. No puede existir, porque Dios tiene que ser honrado siempre, en todo momento y en todo lugar. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que permanezcamos en el árbol, aunque veamos que por esta permisión divina está siendo sistemáticamente atacado el orden social cristiano, este impregnar de la Iglesia a la sociedad, y que eso haya hecho que avance el proceso de descristianización en el mundo. Nosotros perseverar en lo que hemos recibido. Conserva lo que has recibido.
Es el gran mensaje que repite nuestro Señor en las últimas cartas del Apocalipsis, que se refieren, como dice el padre Castellani, al final de los tiempos, ¿no? Conserva lo que has recibido. Esa es la gran misión de esta época, conservar lo que hemos recibido, la tradición, ¿no? Lo que gratis hemos recibido, gratis también debemos darlo, ¿no? Y transmitirlo a las nuevas generaciones. Por eso que la Virgen Santísima, Nuestra Señora, nos conceda la gracia de ver toda la historia de modo teologal, ¿no? De esta forma, ¿no? Que es decir, desde Dios, ¿no? Desde la mirada eterna de nuestro Señor. Nos conceda la gracia de perseverar en el bien, nos conceda la gracia de no contagiarnos, ¿no? Con lo que todo el mundo hace, digamos, ¿no? Justamente eso es lo que no hay que hacer, ¿no? Que nos conceda la gracia de hacer lo opuesto a lo que hace la revolución. Nos conceda en definitiva que en todo momento le demos a Dios el culto en espíritu y en verdad, que es buscarlo a Él como fin último, no solo en nuestra vida privada, sino también en la sociedad, que no pensemos sino como católicos, porque Cristo ha dicho que quien lo reconozca abiertamente delante de los hombres, Él lo reconocerá delante del Padre el día del juicio. Nuestra Señora entonces nos conceda la gracia de perseverar en la fe que hemos recibido, de vivir siempre en el árbol que es la Iglesia, para que así el Señor dé a cada uno los frutos eternos en la vida del cielo.